Bienvenidos a una nueva edición de nuestro noticiero del Poder Judicial. Hoy nos encontramos en la Corte de Apelaciones de La Serena, el segundo tribunal más antiguo del país. Perteneciente a la jurisdicción de la región de Coquimbo, junto a otros 26 tribunales, a esta corte ingresan más de 3.000 causas al año. Desde acá los invitamos a conocer los titulares de esta edición. Fiscalía y PDI investigan a 10 abogados acusados de engañar a sus clientes. Más de 40 alumnos de La Serena visitaron las dependencias del máximo tribunal en su gira de estudios. Este año, 10 abogados fueron denunciados a la PDI y al Ministerio Público por perjudicar a sus clientes. Este tipo de causas tiene sanción penal por delito de estafa o apropiación indebida, pero también el Colegio de Abogados sanciona a los profesionales por falta a la ética. Abogados que cobran por procedimientos no realizados, cobros excesivos y estafas hoy se zanjan en los tribunales. Eso sí, los abogados ya no representan a su cliente, sino que pasan al banquillo de los imputados. Este año, la Fiscalía Nacional y la PDI han investigado 10 casos de abogados que supuestamente engañaron a sus clientes. El desconocimiento de los procesos judiciales genera vulnerabilidad en quienes acceden a la justicia. Los abogados no tenemos ningún privilegio procesal y por lo tanto deben enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. Es una cantidad de abogados de los que se descubre, quizás cuántos hay en el fondo en las cifras negras, donde no hay denuncia, porque la gente no sabe efectivamente denunciar o porque no advierte que hay conflictos éticos y esto perjudica el real acceso a la justicia. O sea, hay principios democráticos que finalmente están en juego. La lealtad con el cliente, honradez, confidencialidad y secreto profesional son los principios éticos que están establecidos en el Código de Ética del Colegio de Abogados. La institución cuenta con 15.430 miembros quienes están adscritos al Código de Ética. Sin embargo, no es vinculante entre los colegiados. El gremio cuenta con 80 años de existencia y desde 1981 no existe la colegiatura obligatoria. Antes de esta fecha, los abogados eran sancionados con la expulsión de la orden. Las sanciones eran muy graves porque la suspensión implicaba que no se podía durante ese plazo seguir ejerciendo de abogado. Y la expulsión significaba en definitiva privarlo del derecho de ejercer el cargo de abogado. Amonestación, multas, suspensión y hasta la expulsión son las sanciones que pueden tener los abogados que integran el órgano gremial. Los códigos de ética no son códigos penales, no contienen, por lo tanto, delitos o faltas claramente tipificadas. Son principios de orden general que al final del día significan comportarse debidamente. Eso es la ética. Lamentablemente los abogados que son solamente los abogados colegiados. No existe hoy en día en Chile una institución que aplique sanciones o establezca normativas éticas para todos los abogados del país. Según un estudio de la Facultad de Derecho de la Diego Portales, solo 2 universidades tienen en su malla curricular la enseñanza de ética profesional. Nos encontramos que la ética profesional en el fondo se encuentra impartida en algunos cursos de algunas mallas curriculares, no en todas, y como le señalaba en el fondo en términos muy aislados. Ante la falta de una colegiatura obligatoria y enseñanza de la ética en los programas académicos, la justicia es quien resuelve la controversia entre abogados y clientes. La prevaricación, es decir, la falta de los deberes inherentes a su profesión, es la mayor sanción castigada. Si lo consideramos como autor de un delito de prevaricación del abogado, el imputado arriesga penas que son privativas de derechos, de suspensión del empleo en su grado mínimo, hasta la inhabilitación especial perpetua para ejercer el cargo de abogado. Aquellos abogados que faltan a la ética deben pagar una multa que va entre las 11 y las 20 UTM. En caso de comprobarse una estafa, pueden llegar a ser castigados con cárcel. Gracias a su belleza arquitectónica y valor patrimonial, el Palacio de Tribunales siempre suele ser parte del itinerario de las tradicionales giras de estudios. Esta semana, más de 40 alumnos del International School La Serena visitaron por primera vez las dependencias de la más alta Corte de Justicia del país. Apuntes en mano y mirada atenta a cada detalle. Manuel Caicedo es un joven de 15 años de nacionalidad chileno-colombiano y al igual que sus 44 compañeros de curso visitó por primera vez el Palacio de Tribunales.
A través de un recorrido cargado de significación histórica, Manuel aprovechó de hacer preguntas y así despejar sus dudas respecto a la función que cumple el Poder Judicial. Al menos personalmente yo he tenido siempre más conocimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo dentro del país y no es que haya mirado de menos al Poder Judicial, pero nunca he tenido más conocimiento. Así que con venir acá me doy cuenta de la sobriedad, disciplina y utilidad que tiene este poder. Encontré la visita bastante gratificadora. Cada año los alumnos de segundo medio del International School La Serena realizan este viaje justo después que su profesor de Historia y Geografía les enseñe la materia sobre los poderes del Estado. La primera parada del recorrido incluyó una descripción del vitral de la justicia chilena y de las 4 virtudes cardinales, además de conocer el lugar donde cada año juran aproximadamente 3.000 abogados. La Corte Marcial también llamó la atención de los jóvenes visitantes. Que la Corte Suprema es la única que tiene la potestad para legalizar a los abogados en este país y que aún existan cortes diferenciadas para las fuerzas militares y que además sean confidenciales. Cuando ellos miran el vitral, cuando miran la estructura del edificio, cuando miran las puertas de acceso, ¿no es cierto?, a la sesión de plenario y les entregan información simbólica, que es muy importante, ellos atesoran esta información de manera relevante. Información simbólica que clarifica y diferencia la labor del Poder Judicial frente a otras instituciones. Los estudiantes comprenden la fuerza del conocimiento para generar cambios. De las cosas que más importan en la sociedad actual sería el tema de la justicia, porque como se sabe, a veces la justicia no funciona, yo creo, de la manera que debería funcionar. Y si uno quiere que las cosas cambien, uno tiene que participar en los cambios. Yo creo que indagar en las leyes, pero más como para volverme ciudadano culto, conocer mis derechos y ver cuál es mi rol como intelectual en el cambio. Entre sonrisas y fotos, el grupo de alumnos del Colegio de International School La Serena terminó su visita. Algunos de ellos incluso con la convicción de profundizar en el futuro el estudio de las leyes. Las mujeres de la alta sociedad colonial buscaron la libertad en lugares alejados de la ciudad. Las jóvenes acudían a arrieros para escapar de sus hogares y buscar la libertad. Es así como los padres denunciaron supuestos secuestros ante la justicia. Sin embargo, solo querían restituir su honra ante los tribunales. A galope, señoritas de la alta sociedad dejaron sus hogares para ser libres en la época colonial. Huyeron de casamientos indeseados o violencia intrafamiliar en busca de un amor o para iniciar una nueva vida. A los ojos de obispos y jueces, las mujeres eran miserables, iletradas e incapaces para administrar su vida ante la justicia. Por lo tanto, los hombres de su familia eran sus tutores. Se les negaba iniciar todo proyecto nuevo. Ellas no tenían una condición jurídica de sujeto en sí mismo. Entonces yo creo que muchas de estas mujeres se fugaron de sus casas porque no les interesaba con quién las iban a casar. Los expedientes judiciales fueron archivados como Mujeres al Monte, documentos que narran fugas de mujeres a lugares despoblados fuera de toda civilización o acción judicial. El monte se entiende como el espacio donde no hay control social, donde no impera la ley, y por lo tanto es el espacio del desorden y de la transgresión, la oposición entre barbarie y civilización. Son casos que alteran, en que la propia comunidad de alguna manera identifica aquellas situaciones y aquellas personas que son molestas o que son incómodas para la comunidad. Pero nadie estaba dispuesto a admitir que una mujer se había rebelado y se había fugado. Era una deshonra. Por eso, padres, hermanos y esposos recurrían a la Real Audiencia, institución judicial de la época, para denunciar el rapto o la fuga de sus mujeres. Exigían a los jueces restituir la decencia y el honor de la familia. No estamos en un periodo en el cual exista el concepto de los derechos de la mujer. Por lo tanto, ¿cierto? No, sí aparecen en la medida en que son una ofensa a la ley del padre, es decir, es una ofensa a la propiedad privada de los hombres que son sus mujeres. La legislación colonial ponía como responsable la familia y del honor de la familia al hombre. El honor del hombre dependía en gran medida de la honra de las mujeres dependientes de él, es decir, de sus hijas y de su esposa.
Uno de los casos más recurrentes era la fuga de mujeres por no querer contraer matrimonio. Huían de sus hogares con arrieros para ser consideradas incastas. Así el padre perdía el dote, es decir, el dinero que aportaba al casamiento si la novia no era virgen. Por lo tanto, no se realizaba el matrimonio. Por eso son herramientas que muchas de estas mujeres utilizaban inteligentemente, y eso nos habla de la capacidad de agencia de las mujeres. No eran sujetos pasivos, a pesar de esto del patriarcado que las restringía al espacio doméstico, de la capacidad de las mujeres para lograr sus objetivos. El castigo de la justicia para las mujeres del monte era el encierro por años en monasterios, conventos o casas de acogida para mujeres de estratos medios o de honor en el caso de señoritas de la alta sociedad. La Real Audiencia exigía perfeccionar las actitudes sexuales de las mujeres y corregir las malas conductas que las incitaban a la libertad y, como fin último, restituir el honor masculino de la época. En las redes sociales circula un video en el que se muestra a un oftalmólogo echando bruscamente a un perro lazarillo de un ascensor en un edificio de Reñaca. La Fiscalía de Viña del Mar abrió una investigación por maltrato animal. ¿Qué penas se enfrenta a una persona que comete este tipo de actos? En la siguiente cápsula educativa le explicamos en detalle. El 11 de septiembre de 2009 se promulgó la Ley 20.380 sobre protección de animales. La normativa tiene 19 artículos donde se ordena conocerlos, protegerlos y respetarlos. En esta legislación se especifican cuidados, alimentación y normas de transporte. A la vez, regulariza la tenencia de los animales de espectáculos como los circos y las condiciones exigidas para aquellos destinados a experimentación, la que solo podrá practicarse por personal calificado con el fin de evitar sufrimiento de los animales. En caso de maltrato o crueldad con animales, un juez de un tribunal de garantía estará facultado a ordenar alguna de las siguientes medidas: quitar el cuidado del animal del dueño que haya cometido el delito y ubicarlo con una persona natural o jurídica que se designe. Disponer el tratamiento veterinario que corresponda en caso de encontrarse los animales heridos o con deterioro de su salud. Además, se multará con cárcel de 61 días a 3 años y o una multa de 30 UTM a quien haya cometido el maltrato. Candidatos al cargo de fiscal nacional expusieron sus propuestas ante la Corte Suprema. El máximo tribunal del país seleccionó a los postulantes, los que fueron presentados a la presidenta Michelle Bachelet. Estas y otras noticias del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. El Pleno de la Corte Suprema elaboró la cinquena para proveer el cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. El máximo tribunal, reunido en sesión especial, escuchó las exposiciones de los 11 candidatos que postularon al cargo, antes de proceder a la votación en la que se escogieron 5 de ellos. Los elegidos fueron presentados a la presidenta Michelle Bachelet, quien decidirá cuál de ellos dirigirá el Ministerio Público una vez que Sabat Chaguán deje sus funciones el 30 de noviembre. El nombramiento presidencial debe ser ratificado por el Congreso. El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, se reunió con dirigentes y miembros de la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial Regional Santiago. La reunión tuvo como propósito plantear inquietudes y propuestas de la gestión administrativa. La figura del administrador es importantísima en las labores de todo tribunal y por eso yo, con el mayor agrado, asistí a esta reunión para escuchar sus inquietudes. Nos vamos bastante conformes por el recibimiento, además por la acogida que él tuvo con respecto a las propuestas que nosotros le hacemos. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, fue el expositor principal de la conferencia mensual que organiza el Instituto de Ingenieros de Chile, la que en esta ocasión abordó el tema el rol del derecho y la ingeniería en el desarrollo sustentable. Asimismo, el ministro Muñoz estableció que la intervención del Poder Judicial en la evaluación de los proyectos siempre va a estar a la altura de las necesidades planteadas en este tipo de conflicto. El Instituto de Ingenieros tiene esta tradición de almuerzos mensuales en los que invitamos a autoridades nacionales, gerentes y ejecutivos de grandes empresas, en el fin para lograr que la ingeniería de nuestro país esté al día, esté en contacto con las cosas que pasan en el país.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena inauguró una sala especial de declaración para menores víctimas o testigos de un delito, dependencia que permitirá la realización de importantes diligencias sin vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Creo que es una experiencia extremadamente enriquecedora. Precisamente hemos estado haciendo ya simulaciones al respecto. Hemos estado viendo cómo opera el sistema y creemos que en realidad va a redundar en beneficio para los menores víctimas de delitos. Iniciativas como esta o políticas de permitir una declaración en este tipo de delitos en condiciones de seguridad y tranquilidad es básico. Durante la ceremonia se hizo una simulación del uso de la sala encabezada por los magistrados del Tribunal Oral y en la que además participaron activamente el Ceremi de Justicia, el Defensor Regional y el Fiscal Regional. En el año 2000, la reforma procesal penal comenzó a nivel nacional en la jurisdicción de La Serena, en el Juzgado de Garantía de Vicuña. Nosotros nos despedimos desde la Corte de Apelaciones de esta ciudad, dejándolos invitados a que revisen nuestras diversas plataformas del Poder Judicial. Nos encontramos en una nueva edición.